Te esfuerzas, lo intentas, vuelves a empezar, pero algo dentro de ti siempre termina llevándote al mismo lugar. Quieres avanzar, pero tus propias decisiones contradicen lo que deseas. No es flojera ni falta de capacidad. Estás obedeciendo leyes internas que nunca aprendiste a reconocer. Hoy descubrirás cuáles son y cómo dejar de utilizarlas en tu contra. Las leyes ocultas que gobiernan tu realidad. Florence Scovel-Shinn. La vida no siempre te quita aquello que deseas. En ocasiones eres tú quien lo expulsa cada mañana con la forma en que espera perderlo. Dices que quieres una oportunidad, pero cuando aparece sospechas de ella, pides una relación tranquila, pero interpretas la calma como desinterés. Deseas mejorar económicamente, pero cada cantidad que llega a tus manos ya tiene asignada una catástrofe. Buscas una nueva etapa mientras conservas, como prueba de identidad, todos los pensamientos que pertenecen al anterior. Después llamas mala suerte a la consecuencia de haber permanecido emocionalmente disponible para lo peor, no porque una fuerza invisible esté castigándote, ni porque cada dificultad haya sido creada por una frase negativa, sino porque aquello que sostienes durante demasiado tiempo termina influyendo en lo que reconoces, en lo que toleras, en las decisiones que pospones y en las puertas que cierras antes de comprobar si estaban abiertas. Esa es una de las leyes más silenciosas de la experiencia humana. Nadie vive únicamente dentro de los hechos, vive también dentro del significado que les concede. Dos personas pueden atravesar la misma pérdida y salir con destinos completamente distintos. Una convierte lo ocurrido en una sentencia. Esto demuestra que nunca podré estar bien. La otra, aún temblando, se pregunta: ¿qué parte de mi vida ya no puede seguir dependiendo de lo que acabo de perder? El hecho fue semejante. La interpretación abrió caminos opuestos. Allí comienza el territorio del que Florence Scovel-Shinn hablaba cuando afirmaba que la palabra, la expectativa y la fe intervienen en la manera en que la vida toma forma. No se trata de fingir que todo está bien, repetir fórmulas con los dientes apretados o sonreír mientras por dentro se derrumba la casa. Se trata de reconocer que cada afirmación sostenida en secreto funciona como una instrucción práctica. Nada me sale bien, no permanece flotando como una nube inofensiva. Se convierte en una manera de entrar a una entrevista, responder una llamada, recibir una propuesta, interpretar el silencio de alguien, organizar el dinero y abandonar un proyecto después del primer tropiezo. La frase desciende hasta los gestos. El gesto provoca una respuesta. La respuesta parece confirmar la frase. Entonces la persona declara que tenía razón, sin advertir que llevaba meses participando en la fabricación de la evidencia. Yo también he visto ese mecanismo dentro de mí. Una conclusión antigua se disfraza de intuición. Me aconseja no intentar algo para evitar una decepción y luego utiliza mi inmovilidad como demostración de que el camino no existía. Esa voz parece protectora porque conoce todos mis temores, pero su protección consiste en mantener intacta la versión de mí que aprendió a sobrevivir. No está interesada en saber quién puedo llegar a ser, solo quiere asegurarse de que mañana se parezca a ayer. Por eso cualquier cambio verdadero provoca una resistencia extraña. Una persona puede pasar años lamentando su situación y, sin embargo, sentir ansiedad cuando aparece una posibilidad concreta de abandonarla. La queja conocida resulta emocionalmente más segura que una libertad para la cual todavía no tiene costumbres. Dice que necesita dinero, pero rechaza cobrar con claridad porque teme ser juzgada. Dice que desea compañía, pero responde con frialdad cuando alguien se aproxima porque no quiere quedar expuesta. Dice que anhela reconocimiento, pero esconde su trabajo hasta que sea perfecto. Su deseo avanza con un pie y su antigua identidad pisa el freno con el otro. Desde afuera parece indisciplina, desde adentro se siente como una negociación agotadora entre lo que pide y lo que cree merecer. La ley oculta no consiste en que toda petición sea concedida de manera mágica, consiste en que ninguna persona puede recibir con estabilidad aquello que considera peligroso, inmerecido o incompatible con la imagen que guarda de sí misma. Puede obtenerlo por un instante, pero encontrará la forma de devolverlo, reducirlo o convertirlo en una fuente de tensión. He conocido personas que, después de conseguir por fin una relación respetuosa, comenzaron a crear discusiones sin comprender por qué. No soportaban la ausencia del conflicto. Habían aprendido que el amor siempre venía acompañado de incertidumbre, persecución y reconciliaciones intensas. La serenidad no coincidía con su diccionario afectivo. Como no sentían el sobresalto acostumbrado, concluyeron que faltaba pasión. Empezaron a probar al otro, a retirarse sin explicaciones, a buscar señales de abandono. Finalmente consiguieron la crisis que les permitía volver a sentirse en un terreno conocido. No eligieron conscientemente sufrir, obedecieron una definición que nunca habían examinado. Lo mismo ocurre con el trabajo, el cuerpo, la familia y el dinero. Cada área está gobernada por definiciones silenciosas.
Trabajar significa agotarse, prosperar significa volverse egoísta, descansar significa ser inútil, poner límites significa perder a la gente, recibir significa quedar en deuda, equivocarse significa revelar que uno nunca tuvo talento. Mientras esas equivalencias permanezcan ocultas, cualquier intento de avanzar será corregido desde adentro. La persona hará un esfuerzo, se acercará a lo deseado, justo cuando la realidad empiece a cambiar. Aparecerá una conducta aparentemente absurda. Llegará tarde, gastará lo que había guardado, responderá impulsivamente, dejará de publicar, desaparecerá de una conversación importante, abandonará la rutina que estaba funcionando. Luego se castigará por no tener carácter. Pero el castigo solo refuerza el problema porque confirma otra ley aprendida. Para cambiar debo despreciarme. Hay quienes llevan años intentando convertirse en alguien mejor mediante la humillación privada. Se levantan frente al espejo y no ven un ser humano en proceso, sino un acusado. Revisan el día buscando pruebas de incapacidad. Si cumplen 9 compromisos y fallan uno, el fracaso recibe toda la atención. Creen que esa dureza los mantendrá despiertos, cuando en realidad los deja sin fuerza para continuar. Nadie florece mucho tiempo bajo una vigilancia que solo registra errores. Puede obedecer durante unos días por temor, pero tarde o temprano buscará alivio en el mismo hábito que prometió abandonar. Después de una jornada entera insultándose por dentro, el cuerpo pide una salida rápida, comida sin hambre, compras impulsivas, contenido interminable, alcohol, apuestas, conversaciones que no desea, cualquier cosa capaz de suspender por unos minutos el juicio interno. Al día siguiente, el alivio se convierte en culpa y la culpa vuelve a alimentar la necesidad de escapar. Esa cadena no se rompe con una promesa más violenta. Se rompe al comprender la función que cumple la conducta. La pregunta útil no es solamente ¿por qué vuelvo a hacer esto?, sino ¿de qué experiencia me libra durante unos minutos? Quizá no buscas el teléfono porque seas incapaz de concentrarte. Quizá lo tomas en el instante exacto en que tu trabajo podría ser evaluado. Quizá no pospones porque seas perezoso. Pospones porque terminar significa exponerte a una respuesta que no puedes controlar. Quizá no gastas por irresponsabilidad pura, compras una sensación momentánea de importancia después de sentirte invisible durante toda la semana. La conducta tiene una lógica, aunque su resultado sea destructivo. Cuando esa lógica se descubre, deja de parecer un monstruo incomprensible y se convierte en un pacto que puede renegociarse. Florence veía la existencia como un juego regido por leyes espirituales, pero un juego no significa una frivolidad. Significa que existen relaciones entre lo que se entrega y lo que regresa, entre lo que se afirma y lo que se practica, entre la confianza y la capacidad de actuar sin garantías. Quien entra a una partida convencido de que ya perdió no mueve las piezas del mismo modo. Arriesga menos cuando debería avanzar, se precipita cuando debería esperar y confunde cualquier movimiento contrario con la confirmación del desastre. Así vivimos cuando una expectativa dolorosa se vuelve soberana. No observamos los acontecimientos, los interrogamos para que confiesen aquello que tememos. Si alguien tarda en responder, no vemos una demora, vemos rechazo. Si un proyecto crece lentamente, no vemos un proceso, vemos incapacidad. Si surge un gasto inesperado, no vemos una dificultad puntual, vemos el inicio de una ruina. La imaginación toma un dato incompleto y construye una sentencia. El cuerpo reacciona como si la sentencia ya fuera real. Desde ese estado tomamos decisiones apresuradas, pedimos explicaciones de manera hostil, abandonamos antes de tiempo o tratamos de controlarlo todo. Al final aparecen consecuencias que no fueron producidas por una maldición, sino por la obediencia constante a una posibilidad que solo existía en la cabeza. Esta es la razón por la que cuidar la palabra no es un asunto decorativo. Las palabras seleccionan aquello que puede ser visto. Quien repite "no hay salida" deja de reconocer soluciones pequeñas porque ninguna parece suficientemente grande para contradecir su desesperación. Quien declara "siempre me traicionan" examina cada relación desde una sospecha que vuelve imposible la intimidad. Quien afirma "yo soy así" convierte una costumbre en naturaleza. Las frases más peligrosas no son las dramáticas que decimos una vez, son las modestas que repetimos sin darnos cuenta. Eso no es para gente como yo. Seguro algo pasa, mejor no me ilusiono cuando tenga más tiempo. Primero debo sentirme preparado. A esta edad ya es tarde. Si descanso, todo se cae. Parecen observaciones sensatas. En realidad, delimitan el espacio en el que nos permitimos existir.
No basta, sin embargo, con sustituirlas por declaraciones grandiosas que resultan increíbles para quien las pronuncia. Repetir "soy millonario" mientras se evitan las cuentas, se ignoran las deudas y se gasta para impresionar no constituye fe, es una huida adornada. Afirmar "mi relación es perfecta" mientras se tolera el desprecio tampoco es espiritualidad, es negación. Una palabra fecunda no elimina el hecho, cambia la posición desde la cual se responde al hecho. En lugar de "todo está perdido", puede decir "esto es difícil, pero todavía existen decisiones que me pertenecen". En vez de "nadie me valora", puede reconocer "he permanecido demasiado tiempo donde mi presencia es negociable y puedo dejar de ofrecerme de esa manera". En vez de "el dinero nunca se queda", puede comenzar con una verdad responsable. Estoy aprendiendo a recibir, administrar y conservar sin tratar cada ingreso como una emergencia. La frase correcta no es la que produce una euforia instantánea, es la que abre una conducta posible. Si después de pronunciarla nada en tu manera de actuar puede modificarse, quizá no sea una convicción, sino anestesia verbal. Existe otra ley que suele incomodar. Aquello que condenamos con obsesión continúa gobernándonos. La persona que jura no parecerse a su padre puede organizar toda su vida alrededor de esa oposición. Elige trabajos, parejas y decisiones no porque los desee, sino para demostrar que es distinta. Aparentemente escapó, en realidad sigue respondiendo al mismo centro. Quien desprecia a los ricos puede querer prosperar y frenar cada oportunidad, porque no desea convertirse en aquello que critica. Quien condena la vulnerabilidad puede anhelar afecto, pero jamás permitirá que alguien lo conozca sin armadura. La resistencia absoluta crea una forma de pertenencia. Nos mantiene atados al objeto rechazado mediante una conversación permanente. Por eso perdonar no significa aprobar lo ocurrido ni invitar de nuevo a quien causó daño. Significa retirar de esa persona el derecho de seguir definiendo nuestras reacciones. Hay recuerdos que no necesitan ser borrados, necesitan perder su cargo. Durante años actuaron como jueces. Decidían qué relación era segura, qué sueño era excesivo, qué gesto debía interpretarse como amenaza. Un día se los mira de frente y se les dice, sin ceremonia, que ya no administrarán el presente. El pasado puede conservar su verdad sin conservar el mando. Esta distinción cambia la vida porque libera a la persona de una trampa frecuente. Creer que debe dejar de sentir antes de comenzar a actuar de otra manera. No es así. Puede temblar y establecer un límite. Puede echar de menos a alguien y no regresar. Puede sentir inseguridad y enviar la propuesta. Puede atravesar tristeza y aún así preparar la comida, ordenar el cuarto, pagar una cuenta, caminar 20 minutos, cumplir la palabra dada. Esperar a sentirse completamente distinto antes de comportarse de forma distinta entrega el calendario al estado de ánimo. La emoción se vuelve una autoridad que decide cuándo se puede vivir. Hay mañanas en que el cuerpo no ofrecerá entusiasmo. Habrá días en que la vieja historia regresará con una voz convincente. La fidelidad a una vida nueva se demuestra precisamente allí, cuando no existe aplauso interno y aún así se realiza el siguiente acto correcto. Lo oculto gobierna porque nadie lo discute. Una reacción repetida parece parte del carácter hasta que alguien se detiene en medio de ella. El teléfono está en la mano, la aplicación a punto de abrirse, y durante un segundo aparece una pregunta. ¿Qué estaba sintiendo justo antes de buscar esto? Esa interrupción diminuta es más revolucionaria que una declaración pronunciada 100 veces. Una mujer está a punto de disculparse por pedir lo justo y advierte que su cuerpo se encoge antes de hablar. Un hombre recibe un elogio y se prepara para minimizarlo, pero en vez de responder "no fue nada", dice "gracias". Alguien cobra por su trabajo sin añadir una explicación vergonzosa. Otro deja pasar una llamada que siempre termina drenándolo. Nadie escucha trompetas. El mundo exterior parece igual, sin embargo, una antigua ley privada acaba de ser desobedecida. Esos gestos son la escritura con la que una identidad diferente comienza a registrarse. No se cambia únicamente pensando de otra forma, se cambia reuniendo pruebas nuevas acerca de uno mismo. Cada acción coherente deposita una evidencia. Puedo tolerar la incomodidad sin huir. Puedo decepcionar una expectativa ajena sin convertirme en una mala persona. Puedo recibir sin pedir perdón. Puedo equivocarme sin destruirme. Puedo completar algo aunque no sea perfecto. Cuando esas evidencias se acumulan, la convicción deja de depender de una frase, se vuelve memoria corporal. La persona ya no necesita convencerse de que es capaz, recuerda ocasiones concretas en que actuó como alguien capaz. También existe una ley de uso.
Lo que no se emplea con responsabilidad se debilita o termina convertido en carga. El talento que solo se contempla se vuelve frustración. El dinero que se usa para tapar carencias termina llevando el peso de emociones que nunca podría resolver. El tiempo que no recibe dirección es ocupado por las demandas más ruidosas. La libertad que no contiene límites degenera en dispersión. Incluso una oportunidad puede volverse amarga cuando se la recibe sin preparación para sostenerla. Se pide crecimiento, pero no se quiere adquirir la disciplina que el crecimiento exige. Se desea una audiencia mayor, pero se responde a cada crítica como si fuera una agresión personal. Se quiere una empresa, pero cualquier tarea repetitiva parece indigna. Se pide una pareja estable, pero no se aprende a conversar durante el desacuerdo. Se desea independencia, pero se continúa esperando que otra persona regule el ánimo, confirme cada decisión y garantice que nada saldrá mal. Pedir una realidad nueva sin desarrollar la capacidad que esa realidad reclama produce caos. La bendición no siempre llega como algo agradable, a veces aparece como una responsabilidad que obliga a ensanchar el carácter. Quien únicamente reconoce como respuesta aquello que se siente fácil, puede rechazar la puerta por la que pidió entrar. Hay oportunidades que llegan vestidas de trabajo adicional, conversaciones incómodas, aprendizaje lento, renuncia a ciertas comodidades y pérdida de aprobación. No todo obstáculo es señal para retirarse, algunos son el precio exacto de dejar de ser un aficionado en la propia vida, tampoco todo esfuerzo debe venerarse. Existe una obsesión por el sacrificio que convierte el agotamiento en prueba de valor. La persona no sabe si está avanzando, pero puede demostrar que está cansada. Trabaja sin dirección, acepta cada solicitud, duerme poco y llama compromiso a su incapacidad para detenerse. Si un camino sencillo aparece, sospecha de él, porque fue educada para creer que solo merece aquello por lo que ha sufrido de manera desproporcionada. Entonces complica procesos, rechaza ayuda y llega tarde a disfrutar lo que consiguió. Una parte de ella todavía intenta pagar una deuda imaginaria por el derecho a estar bien. La ley del menor esfuerzo correcto no es pereza, es inteligencia aplicada. El río no demuestra su fuerza golpeando todas las piedras, encuentra el paso. Una persona madura aprende a distinguir entre la resistencia que acompaña al crecimiento y la fricción producida por insistir donde no existe reciprocidad. Esa distinción no siempre es inmediata. Requiere observar resultados, no fantasía. Si llevas años intentando que alguien te trate con respeto mediante explicaciones cada vez más cuidadosas, quizá no falta la frase perfecta. Si un proyecto consume todos tus recursos y nunca has comprobado si alguien necesita lo que ofreces, quizá no falta fe, falta información. Si una rutina se derrumba cada 3 días, quizá no eres incapaz. Tal vez diseñaste una vida que solo funcionaría para una versión tuya sin cansancio, trabajo, familia ni imprevistos. La espiritualidad práctica no se ofende ante los datos, los utiliza. No exige que la realidad obedezca al deseo, busca comprender cómo colaborar con ella. Florence habló del orden divino, una idea que puede confundirse con pasividad si se la separa de la acción. Confiar en un orden mayor no significa sentarse a esperar que una solución atraviese la pared, significa dejar de forzar una forma única de respuesta. El sufrimiento se intensifica cuando no solo queremos algo, sino que decretamos exactamente quién debe traerlo, en qué fecha debe llegar y qué apariencia tiene que adoptar. Tal vez pedimos compañía y permanecemos fijados en la única persona que no puede ofrecérnosla. Pedimos prosperidad, pero rechazamos un campo nuevo porque no coincide con la imagen que teníamos. Pedimos descanso y seguimos protegiendo obligaciones que nadie nos impuso. La obsesión con el método puede volvernos ciegos ante la respuesta. Confiar implica actuar sobre lo que corresponde y abandonar la pretensión de controlar cada consecuencia. Es enviar el trabajo sin perseguir compulsivamente una reacción. Es preparar una conversación y aceptar que no se puede escribir la respuesta del otro. Es ordenar las finanzas sin exigir que la ansiedad desaparezca esa misma noche. Es sembrar de manera seria y no desenterrar la semilla cada mañana para comprobar si ya comenzó. Hay una diferencia profunda entre vigilar y cuidar. Quien cuida presta atención, corrige y continúa. Quien vigila busca certeza absoluta y, como no puede encontrarla, termina dañando aquello que quería proteger. Revisa las estadísticas cada hora, interpreta cada variación, cambia la estrategia antes de reunir información suficiente, pregunta constantemente si lo aman, hasta convertir el vínculo en un examen. Controla cada gasto del hogar, pero nunca habla del terror que siente ante la posibilidad de volver a pasar necesidad. La vigilancia promete seguridad, aunque su verdadero efecto sea mantener activo el peligro dentro del organismo.
La persona no descansa cuando todo está bien, utiliza la calma para buscar la próxima amenaza. Si no la encuentra, la imagina. Fue así como sobrevivió alguna vez y no merece ser ridiculizada por ello. Quizá creció en una casa donde el humor de un adulto cambiaba sin aviso, donde una tarde tranquila podía terminar en gritos, donde debía escuchar los pasos en el pasillo para anticipar lo que venía. Su atención se volvió extraordinariamente precisa. Aprendió a detectar una mandíbula tensa, una puerta cerrada con más fuerza, una palabra fuera de tono. Esa habilidad pudo protegerla entonces. El problema surge cuando continúa usándola en espacios donde ya no existe el mismo peligro. Lee cada rostro como un parte de guerra. No recibe el presente. Lo compara con el peor momento del pasado. Pedirle que piense positivo sería una crueldad. Primero necesita comprobar, mediante experiencias repetidas, que no toda calma precede a una explosión, que puede retirarse de una conversación, que ahora posee recursos, que ya no depende por completo de la voluntad de quien se enfada. La fe adulta no niega la historia del cuerpo, le ofrece una historia nueva a través de acciones seguras y consistentes. Por eso cambiar la realidad no consiste solo en visualizar resultados, también implica modificar las condiciones concretas que mantienen vivo el antiguo mensaje. Es difícil afirmar dignidad mientras se permanece cada día en una dinámica de desprecio sin buscar ayuda, distancia o protección. Es difícil construir serenidad durmiendo 4 horas, alimentándose de manera caótica y viviendo conectado a estímulos que no conceden un minuto de silencio. Es difícil hablar de prosperidad cuando no se sabe cuánto entra, cuánto sale ni qué deuda vence mañana. Lo espiritual no está separado de una cuenta organizada, una cita médica, una puerta cerrada a tiempo o una conversación legal bien documentada. A veces la respuesta más elevada tiene la apariencia poco romántica de una hoja de cálculo. A veces la oración correcta termina en una llamada que has evitado durante meses. A veces confiar significa dejar de prestar dinero que no puedes perder. La realidad se transforma cuando lo invisible encuentra una conducta que lo represente. De nada sirve proclamar paz mientras cada elección protege el desorden. No porque el desorden sea un pecado, sino porque los actos poseen una sinceridad que las palabras no pueden falsificar durante mucho tiempo. Lo que haces repetidamente revela qué versión de la vida consideras verdadera. Si guardas lo mejor para una ocasión que nunca llega, quizá crees que el presente no merece celebración. Si toleras interrupciones constantes, quizá has decidido que el tiempo ajeno vale más que el tuyo. Si aceptas promesas sin cambios observables, quizá confundes esperanza con aplazamiento. Si no terminas nada porque cada obra podría mejorarse, quizá has entregado tu creatividad a un tribunal imaginario. La perfección es una de las supersticiones más respetadas. Promete excelencia, pero en incontables ocasiones solo protege a la persona de ser vista. Mientras el libro permanezca incompleto, nadie puede rechazarlo. Mientras el negocio siga en preparación, nadie puede medirlo. Mientras no declare lo que siente, puede fantasear con que la respuesta habría sido favorable. La obra perfecta conserva todas las posibilidades porque nunca entra en contacto con el mundo. La obra terminada pierde algunas, será juzgada, ignorada, aceptada, corregida o superada, pero solo lo terminado puede cumplir su función. La imperfección no es el enemigo del propósito, es el precio de volverlo visible. Quien comprende esta ley deja de preguntarse si está listo y empieza a preguntarse qué versión honesta puede entregar con los recursos de hoy. No utiliza esa idea para producir descuidadamente. Revisa, aprende y mejora, pero establece un punto donde el trabajo deja de pertenecerle y debe encontrarse con otros. Ese desprendimiento es una forma de confianza. También es una cura contra la fantasía de control. El resultado siempre contendrá factores ajenos: el momento, el contexto, las necesidades de la gente, la distribución, la economía, las decisiones de terceros. La responsabilidad consiste en atender la parte propia, sin adjudicarse dominio sobre el conjunto. Muchos se castigan por no controlar variables que nunca estuvieron en sus manos y descuidan, mientras tanto, las pocas que sí les pertenecen. No pueden obligar a alguien a quedarse, pero pueden dejar de traicionarse para retenerlo. No pueden garantizar que una obra triunfe, pero pueden terminarla y presentarla con cuidado. No pueden impedir todo gasto inesperado, pero pueden construir un margen. No pueden modificar la infancia, pero pueden dejar de entregar a cada persona nueva el papel de quienes los lastimaron. Recuperar la responsabilidad no significa asumir la culpa por todo. Significa ubicar con precisión el lugar donde todavía existe una elección. La culpa dice: todo esto demuestra que soy defectuoso.
La responsabilidad responde: esto ocurrió, participé de estas maneras y aquí comienza mi próxima decisión. La primera inmoviliza porque convierte el error en identidad. La segunda distingue entre persona y conducta y por eso permite reparar. Hay errores que exigen pedir perdón, devolver dinero, admitir una mentira, reconocer una ausencia o aceptar una consecuencia. Ninguna afirmación espiritual sustituye esa tarea. Quien intenta manifestar una vida limpia mientras deja daño sin atender construye sobre una habitación que no quiere abrir. La reparación no garantiza que otros perdonen, pero devuelve coherencia. Y la coherencia produce una tranquilidad distinta de la inocencia imaginaria. Ya no necesito fingir que nunca fallé, puedo saber que respondí con honestidad cuando lo comprendí. Existe, además, una ley de circulación. Aquello que queremos conservar cerrando el puño termina perdiendo movimiento. No se refiere a regalar irresponsablemente lo necesario ni a confiar en cualquiera. Se refiere a la tendencia de acumular por terror objetos que no se usan, conocimientos que no se comparten, afecto que no se expresa, dinero que nunca se disfruta, ideas que no se publican, oportunidades que se retienen para evitar que otro avance. La acumulación promete protección, pero puede convertirse en una habitación sin aire. Dar tampoco debe transformarse en una transacción secreta. Hay personas que ofrecen ayuda, tiempo y atención esperando que el mundo adivine la deuda. Nunca piden nada de manera directa. Luego se sienten utilizadas cuando los demás reciben exactamente aquello que fue presentado como gratuito. Esa generosidad contiene resentimiento porque no nace de la libertad, sino del temor a no ser querido de otra forma. Dar desde la desesperación no crea circulación, crea contratos invisibles. Una entrega limpia puede decir sí, sin comprar afecto, y puede decir no, sin inventar excusas. Reconoce su límite antes de que el cansancio se convierta en hostilidad. También sabe recibir. Para algunos, recibir es mucho más difícil que dar. El elogio los incomoda, la ayuda los hace sentir débiles, el regalo activa la necesidad inmediata de devolver algo. Tal vez aprendieron que todo favor tenía un precio oculto, tal vez la independencia fue la única defensa disponible, pero una vida donde nadie puede contribuir termina siendo una fortaleza solitaria. Recibir conscientemente no significa entregar el criterio. Significa permitir que la bondad ajena exista sin reducirla, sospechar automáticamente de ella o convertirla en obligación eterna. La prosperidad incluye esa apertura. No solo se trata de cuánto posees, sino de cuánto bien puedes permitir que te alcance sin sabotearlo. Algunas personas reconocen el sufrimiento inmediatamente, pero no saben reconocer una oportunidad tranquila. Están acostumbradas a que lo importante llegue mediante urgencia. Por eso desconfían de lo que crece despacio, de la relación que no exige persecución, del cliente que paga sin negociar, del hábito que mejora la vida sin producir un cambio espectacular en 3 días. Lo estable les parece demasiado sencillo para ser verdadero, buscan intensidad y la llaman destino. Sin embargo, las cosas que sostienen una existencia rara vez producen espectáculo diario. Una mesa limpia, una deuda que disminuye, una persona que cumple lo dicho, una hora de trabajo concentrado, una comida preparada, una noche de sueño. Allí operan leyes discretas que no reciben aplausos. La repetición vuelve confiable lo que el entusiasmo solo inicia. La constancia no es una personalidad reservada para gente excepcional. Es el resultado de reducir la negociación cotidiana. Si cada mañana debes decidir desde cero si harás lo importante, el cansancio participará en la votación. Si el compromiso depende de sentir inspiración, cualquier incomodidad tendrá poder de veto. La solución no consiste en convertirse en una máquina, consiste en diseñar acuerdos modestos que puedan sobrevivir a un día común. 1 hora real es mejor que 5 horas imaginarias. 10 páginas revisadas valen más que un libro perfecto que solo existe en la cabeza. Una transferencia automática puede proteger mejor el ahorro que 100 discursos sobre disciplina. Dejar el teléfono fuera de la habitación quizás sea más espiritual que prometer una voluntad invencible. La sabiduría no siempre fortalece al héroe interior, a veces elimina de su camino una tentación innecesaria. Hay quien se siente culpable por necesitar estructura, como si la persona fuerte debiera controlarse en cualquier ambiente. Pero conocer las propias limitaciones y organizar la vida alrededor de ellas es una forma de lucidez. El orgullo insiste en ponerse a prueba. La madurez prefiere no fabricar batallas inútiles. Otra ley silenciosa gobierna la atención. Aquello que alimentamos adquiere presencia aunque no lo deseemos.
No porque pensar en algo una vez lo materialice, sino porque la atención repetida fortalece rutas, preferencias y respuestas. Una persona puede pasar horas indignada con vidas ajenas y después preguntarse por qué no tiene fuerza para atender la propia. Puede consumir contenido sobre desgracias hasta sentir que el mundo entero está a punto de colapsar. Puede revisar a quien la abandonó y llamar a eso búsqueda de cierre. Cada visita mantiene abierta una puerta neuronal y emocional. No todo lo que atrae la mirada merece residencia. Elegir la atención es elegir qué realidad tendrá mayor detalle dentro de nosotros. Esto no exige ignorar la injusticia ni vivir encerrado en optimismo. Exige proporción. Si vas a contemplar un problema, hazlo el tiempo suficiente para comprenderlo y decidir qué acción corresponde. No lo conviertas en una ceremonia diaria de impotencia. La preocupación se disfraza de responsabilidad porque mantiene el asunto presente. Pero pensar 100 veces en una amenaza sin producir una decisión no es cuidar, es pagar intereses por una deuda que quizá nunca exista. La preocupación promete que, si sufrimos antes, el golpe futuro dolerá menos. Nunca cumple. Si el evento no ocurre, se perdió la paz. Si ocurre, se sufre 2 veces. Prepararse es distinto, identifica escenarios, reúne recursos, establece un plazo y luego regresa al día presente. La ansiedad quiere revisión infinita, la preparación acepta un punto de suficiencia. Ese punto es esencial porque ninguna cantidad de análisis elimina todo riesgo. Hay decisiones cuya claridad solo aparece después de comenzar. Quien exige certeza completa antes de moverse se condena a observar la vida desde la orilla. Puede investigar durante años una carrera, una mudanza, una relación o un proyecto y seguir sin saber cómo se sentirá al vivirlo. La información tiene un límite. Después de ese límite, otra clase de conocimiento surge del contacto. Se prueba en pequeño, se escucha la respuesta, se ajusta. La persona no salta ciegamente, tampoco convierte la prudencia en escondite. La fe, en su forma más sobria, es la disposición a caminar con información incompleta sin abandonar el juicio. No garantiza un desenlace favorable, garantiza que uno no entregará toda la existencia a la exigencia imposible de estar seguro. Florence hablaba de la intuición como una guía distinta del temor. Diferenciarlas requiere honestidad, porque ambas pueden aparecer como una sensación repentina. El temor suele ser urgente, repetitivo y obsesionado con cerrar todas las posibilidades. Hazlo ahora, o todo se arruinará. No confíes en nadie. Retírate antes de que te rechacen. La intuición puede ser firme, incluso incómoda, pero no necesita torturar para ser escuchada. Indica un límite o una dirección y luego deja espacio para comprobar. El temor reúne argumentos sin fin. La intuición suele caber en una frase sencilla. Aún así, ninguna sensación debe convertirse automáticamente en mandato. Puede contrastarse con hechos, valores y tiempo. La espiritualidad sin discernimiento vuelve sagrada cualquier reacción. El discernimiento pregunta, ¿esta señal protege mi integridad o protege una costumbre que teme cambiar? Un ejemplo puede parecer pequeño. Te invitan a presentar tu trabajo y algo dentro de ti dice que no vayas. Si al examinarlo descubres un riesgo real, falta de condiciones o una incoherencia ética, retirarte puede ser sabio. Pero si la única amenaza es ser visto y posiblemente evaluado, quizá esa voz no sea guía, quizá sea vergüenza usando vocabulario espiritual. La verdad no siempre produce comodidad. En ocasiones conduce directamente hacia la conversación que llevas años evitando. Existe una paz que aparece antes de actuar y otra que solo llega después de haber atravesado la incomodidad correcta. Confundir paz con ausencia de tensión hace que muchas personas abandonen cualquier proceso que desafíe su identidad. Aprender, pedir, negociar, terminar una relación, sostener un límite o mostrar una obra puede alterar el pulso. Eso no prueba que sea incorrecto. El cuerpo también se agita cuando sale de lo conocido. Por eso conviene observar qué queda después. Algunas decisiones difíciles dejan tristeza, pero también una dignidad silenciosa. Otras producen alivio inmediato y una reducción interna que se nota horas más tarde. Cancelar por temor puede calmarte esa noche y debilitar tu confianza durante semanas. Actuar pese a la inseguridad puede incomodarte una hora y ampliar la imagen que tienes de ti. La consecuencia interior revela, con frecuencia, a qué voz obedeciste. No siempre habrá una respuesta nítida. La vida no es un sistema donde cada elección correcta recibe confirmación instantánea. A veces haces lo más digno y pierdes. Dices la verdad y alguien se marcha. Trabajas con seriedad y el proyecto no funciona. Administras bien
y llega una emergencia que consume lo ahorrado. Amas con honestidad y no eres correspondido. Cualquier enseñanza que prometa inmunidad ante estos hechos termina culpando a quien sufre. Si no obtuviste el resultado, pensaste mal. Si enfermó a alguien, no tuviste fe. Si fuiste traicionado, lo atrajiste. Esa interpretación no es sabiduría, es una necesidad cruel de creer que todo puede controlarse. Las leyes internas influyen en nuestra participación, pero no convierten a la persona en autora absoluta de cada evento. Existen cuerpos vulnerables, decisiones ajenas, accidentes, estructuras injustas y pérdidas que ninguna afirmación merece explicar como fracaso moral. La fe que solo funciona cuando todo sale bien no es fe. Es un contrato con la comodidad. Una espiritualidad humana permite llorar sin acusarse de vibrar bajo, permite reconocer la injusticia sin creer que nombrarla la fortalece, permite buscar médicos, abogados, terapeutas, apoyo económico y protección concreta, permite decir no entiendo por qué ocurrió sin fabricar una razón mística para cerrar rápidamente la pregunta. Hay experiencias que no entregan una enseñanza inmediata. Exigirles sentido mientras todavía sangran puede convertirse en otra forma de violencia. Primero se sobrevive, se come algo, se llama a alguien, se duerme como se pueda, se organiza el día siguiente. El significado, si llega, llegará después, cuando la persona tenga espacio para mirarlo sin quedar arrastrada de nuevo. Incluso entonces, quizá el sentido no esté en el acontecimiento, sino en la respuesta que se eligió construir alrededor de él. No todo sucede por algo, pero podemos decidir que no todo suceda en vano. Esta diferencia protege la ternura sin renunciar a la responsabilidad. También desmonta otra creencia oculta. Si soy bueno, nada malo debería ocurrirme. Bajo esa expectativa, cada dificultad se vive como traición. La persona no solo enfrenta el problema, enfrenta el derrumbe de su idea de justicia. Pregunta qué hizo para merecerlo, como si la vida llevara una contabilidad inmediata. Pero la bondad no es una póliza contra la pérdida. Es una manera de permanecer humano cuando la realidad no negocia. Actuar con integridad no garantiza que otros respondan igual. Garantiza que sus decisiones no tendrán que vivir dentro de ti como vergüenza propia. Hay victorias que no cambian el resultado exterior, pero impiden que la adversidad decida en qué clase de persona te convertirás. Ese es un dominio que nadie puede conceder ni retirar por completo. No se manifiesta mediante grandiosidad, sino en momentos sin testigos, devolver algo que podrías haber conservado, admitir que no sabes, no utilizar el secreto que alguien te confió durante una discusión, pagar lo acordado, no humillar cuando tienes ventaja. Allí se establece una relación contigo que luego influye en cada proyecto. Si no confías en tu propia palabra, ninguna visualización producirá seguridad duradera. ¿Sabes cuántas veces prometiste y abandonaste? ¿Cuántas explicaciones construiste para evitar una verdad? La autoestima escucha esas acciones. No puede engañarse con elogios frente al espejo. Para recuperar la confianza propia es necesario dejar de hacer promesas desproporcionadas. El lunes no tiene que cargar con la reparación de 10 años. Prometer 2 horas diarias cuando apenas puedes sostener 20 minutos solo prepara otra traición. El compromiso debe ser lo bastante pequeño para cumplirse y lo bastante significativo para contar. Luego se repite hasta que tu palabra deje de sonar como una campaña política interna. Si fallas un día, no conviertas la interrupción en identidad. Reanuda antes de que la vergüenza construya una teoría. Una caída aislada pesa menos que la historia que se fabrica después. Ya arruiné la semana, volví a ser el de antes, nunca cambiaré. Esa narración transforma un hecho limitado en permiso para abandonar. La persona no cae 7 días, cae una vez y utiliza la caída para justificar los 6 siguientes. Reanudar pronto es una habilidad superior a mantener una racha perfecta. Toda vida real contiene enfermedad, viajes, cansancio, duelo, trabajo inesperado y días torpes. La estabilidad no consiste en no desviarse, sino en saber regresar sin convertir el regreso en espectáculo. Quien aprende esto deja de necesitar comienzos dramáticos. Ya no espera el 1 de enero, el lunes, el nuevo cuaderno o una revelación nocturna. Vuelve un miércoles a las 4 de la tarde. Lava el vaso, abre el documento, responde el mensaje pendiente. Camina 10 minutos. El cambio pierde su ceremonia y gana realidad. Las leyes más importantes suelen operar de ese modo, sin emoción extraordinaria. El interés compuesto no necesita inspiración, necesita tiempo,
Una relación no se sostiene por una conversación brillante, sino por cientos de respuestas pequeñas donde cada uno descubre si puede estar a salvo. Una reputación no nace de declarar valores, sino de repetirlos cuando resultan costosos. Un cuerpo no cambia por odiarlo frente al espejo, sino por una sucesión de cuidados que quizá nadie nota. Una cuenta de ahorro crece con cantidades que al principio parecen insignificantes. La impaciencia desprecia lo pequeño porque no ofrece una identidad inmediata. Quiere sentir que ya es otra persona. Pero la vida no pregunta quién dices ser en un momento intenso. Registra aquello que repites cuando el momento pasa. Esto explica por qué ciertos deseos permanecen estancados pese a años de anhelo. Se los contempla como destinos emocionales, no como sistemas diarios. Quiero escribir no incluye un horario. Quiero paz no establece qué conversación debe terminar. Quiero libertad financiera no define una cifra, un gasto, un ingreso adicional ni un plazo. Quiero encontrarme puede ocultar el rechazo a tomar decisiones concretas. Mientras el deseo permanezca abstracto, conserva su belleza y evita el riesgo. Darle forma obliga a descubrir su precio. Quizá no quieres verdaderamente el resultado, quieres la sensación de imaginarte poseyéndolo. No hay vergüenza en reconocerlo. Es mejor abandonar un deseo prestado que sacrificar años intentando demostrarlo. Algunas metas provienen de la comparación. No nacieron en una conversación sincera contigo, sino al observar que alguien recibió atención. Quieres su casa, pero no su manera de vivir. Quieres su empresa, pero no el trabajo que sostiene. Quieres su cuerpo, pero no la rutina que lo acompaña. Quieres su audiencia, pero no la exposición. La envidia puede ser una mensajera útil si no se la convierte en identidad. Señala una necesidad, aunque rara vez la interpreta con precisión. Quizá no deseas el automóvil, deseas sentir que avanzas. No deseas la fama, deseas que tu trabajo importe. No deseas la relación que ves, deseas dejar de sentirte excluido. Si escuchas debajo del objeto, puedes encontrar una forma más verdadera de responder. De lo contrario, perseguirás símbolos que no resuelven la necesidad original. La realidad externa se llena entonces de adquisiciones correctas para una vida equivocada. Hay gente que consigue exactamente lo que pidió y descubre, con una vergüenza difícil de confesar, que no era eso. Continúa representando felicidad porque abandonar la meta parecería ingratitud. Pero la honestidad también exige revisar las oraciones. Una petición antigua no debe gobernar para siempre. Puedes haber querido algo cuando necesitabas demostrar valor y dejar de quererlo al comprender que tu valor no estaba en juicio. Puedes cambiar de dirección sin convertir los años anteriores en desperdicio. Aquella búsqueda te mostró el mecanismo desde el cual elegías. La lealtad ciega a una decisión pasada no es constancia, es temor a admitir que ya eres distinto. Florenzen hablaba de la palabra como una vara capaz de abrir caminos. Pero antes de hablar, conviene descubrir quién está hablando. ¿La petición nace del deseo de crear o de la urgencia de ser visto? ¿Quieres volver con esa persona porque existe amor maduro o porque su rechazo dejó una pregunta sobre tu valor? ¿Buscas dinero para ampliar posibilidades o para obligar a otros a lamentar cómo te trataron? El mismo objetivo puede contener intenciones opuestas, y la intención altera la experiencia incluso si el resultado llega. El éxito usado como venganza nunca permite descansar porque necesita espectadores. Cada logro debe ser suficientemente grande para alcanzar a quienes ya no miran. La prosperidad usada para curar humillación se convierte en una carrera sin meta. La relación usada para evitar la soledad exige al otro que silencie una conversación interior que no le pertenece. No es necesario tener intenciones puras para comenzar. Ningún ser humano funciona desde una sola motivación. Pero sí conviene reconocer la mezcla. Cuando se ve la parte que quiere demostrar, controlar o compensar, ya no necesita conducir en secreto, puede viajar en el vehículo sin tocar el volante. Otra ley aparece allí: lo negado no desaparece, pierde lenguaje y gana conducta. La rabia que una persona considera inaceptable no se evapora, sale como sarcasmo, retrasos, indiferencia calculada o cansancio inexplicable. El deseo que le avergüenza se disfraza de crítica contra quienes se atreven. La necesidad de afecto que no quiere reconocer se vuelve exigencia de atención constante. La ambición negada se convierte en resentimiento hacia el éxito ajeno. Integrar no significa obedecer cada impulso, significa concederle una frase honesta para que no tenga que organizar la vida desde un cuarto cerrado. Quiero que me reconozcan, estoy celoso, deseo más dinero, no quiero seguir cuidando de todos, me alegra que le vaya bien y al mismo tiempo me duele sentirme atrás.
Una verdad compleja resulta más limpia que una bondad fingida. Cuando el sentimiento puede nombrarse, la conducta recupera opciones. Puedo sentir envidia sin sabotear, puedo estar enfadado sin humillar, puedo desear algo sin arrebatárselo a nadie, puedo amar y decidir no quedarme. Puedo agradecer lo recibido y reconocer que ya no me basta. La madurez contiene dos verdades sin obligar a una a destruir la otra. Gran parte del sufrimiento innecesario proviene de exigir una emoción única. Si perdono, no debería enfadarme. Si tomé la decisión correcta, no debería extrañar. Si tengo fe, no debería preocuparme. Si amo a mi familia, no debería necesitar distancia. Como la experiencia real contradice esas reglas, la persona concluye que está fallando. En realidad, está viviendo una transición. El afecto no se apaga al mismo ritmo que una decisión. El cuerpo tarda en comprender límites que el pensamiento estableció ayer. La costumbre puede seguir buscando una puerta que ya elegiste cerrar. Esa discrepancia no invalida el cambio, solo indica que diferentes partes de ti aprenden a velocidades distintas. Tratarte con paciencia no significa permitir cualquier retroceso, significa no interpretar cada residuo emocional como una orden. Puedes recordar sin contactar, puedes llorar sin reconsiderar, puedes sentir culpa después de decir no y mantener el no. Cada vez que sobrevives a la culpa sin ceder, enseñas a tu sistema que protegerte no destruye el mundo. Con el tiempo, la incomodidad disminuye. No porque te hayas vuelto frío, sino porque dejaste de asociar el límite con una catástrofe. Allí cambia una ley privada. Antes decía, si alguien se molesta conmigo, estoy en peligro. Ahora comienza a decir, el desagrado de otra persona puede ser incómodo, pero no decide mi dignidad ni mi seguridad. Esa modificación quizá no atraiga milagros visibles, pero evita décadas de obediencia. ¿Cuántos destinos se construyen para impedir que alguien se enfade? Carreras aceptadas para complacer a una familia, matrimonios sostenidos para evitar comentarios, dinero prestado para conservar una imagen, silencios mantenidos para que una casa parezca unida. La aprobación se vuelve una moneda y la persona paga con años. Un día descubre que todos conocen una versión servicial de ella, pero nadie conoce sus verdaderas preferencias. Se siente sola, incluso acompañada, porque su presencia fue reemplazada por una función. Salir de allí causa perturbación. Quienes se beneficiaban de su falta de límites pueden llamarla egoísta. No siempre porque sean malvados, sino porque el sistema familiar se acostumbró a que ella absorbiera el costo. Cuando deja de hacerlo, el costo se redistribuye y todos lo sienten. La reacción ajena no prueba que el cambio sea incorrecto, a veces demuestra que era necesario. La armonía basada en la desaparición de una persona no es armonía, es una distribución desigual del silencio. Esto también se aplica a la relación con uno mismo. Hay una falsa paz que consiste en no mirarse. Se evita la cuenta, el examen, la báscula, el correo, el archivo, la conversación. Durante unas horas parece que el problema no existe, pero aquello que no se mira cobra por administrar el misterio. La cifra imaginada suele crecer más que la real. La vergüenza ocupa el espacio que debería pertenecer a la información. Abrir el sobre puede doler, pero convierte una amenaza nebulosa en un dato. Un dato permite decidir. La claridad no siempre consuela, siempre devuelve terreno. Quizá descubras que la situación es peor de lo esperado. Aún así, ya no gastas fuerzas fingiendo no saber. Puedes pedir ayuda, negociar, priorizar, detener la pérdida. La verdad tiene una severidad misericordiosa. Elimina posibilidades falsas para que la acción deje de dispersarse. Por eso una vida gobernada por leyes conscientes no es una vida donde todo se interpreta como señal favorable. Es una vida donde se prefiere la verdad útil a la fantasía tranquilizadora. Si alguien repite su desprecio, no se buscan coincidencias que prueben que en el fondo ama. Si un negocio no es viable, no se llama negatividad a revisar el modelo. Si el cuerpo envía síntomas persistentes, no se intenta silenciarlos con afirmaciones. La fe y la evidencia no tienen que ser enemigas. La fe puede sostenerte mientras consultas la evidencia y haces lo necesario. Puede decir, sea cual sea el resultado, no voy a abandonarme. Esa frase contiene más fuerza que exigir, todo saldrá exactamente como deseo. La primera crea compañía interna, la segunda convierte cualquier desviación en derrota. No abandonarte significa permanecer durante la consecuencia, no solo durante la promesa. Si fracasas, no utilizarás el resultado para insultarte. Si triunfas, no atribuirás toda tu dignidad al triunfo. Si otros se marchan,
Escucharás el duelo sin correr detrás de quien ya decidió. Si cometes un error, buscarás reparar en vez de esconderte. Esa fidelidad cambia la relación con el riesgo. Ya no necesitas garantizar que nada duela, porque sabes que no te dejarás solo cuando duela. Gran parte del temor no proviene del acontecimiento futuro, sino de la memoria de haberte maltratado en momentos anteriores. ¿Sabes qué? Si algo falla, podrías pasar semanas llamándote inútil. ¿Sabes qué? Si te rechazan, revisarás cada defecto. ¿Sabes qué? Si pierdes dinero, convertirás la pérdida en juicio moral. Naturalmente, el cuerpo intenta impedirte actuar. No teme únicamente al mundo, teme la violencia con la que podrías recibirte después. Volverte un lugar seguro para ti no elimina los riesgos, pero deja de multiplicarlos. Entonces puedes intentar porque el error ya no equivale a exilio interno. Esta es quizá una de las formas más profundas de la palabra creadora. La manera en que te hablas cuando no cumpliste. Cualquiera puede pronunciar frases elevadas durante una mañana optimista. La ley real se revela a las 11 de la noche, cuando hiciste aquello que prometiste no hacer, cuando llegó una respuesta negativa, cuando viste avanzar a alguien y sentiste que tu vida estaba detenida. ¿Qué voz toma el control en ese instante? ¿La que exagera, condena y profetiza otra década igual, o una voz firme que no adorna lo sucedido, pero tampoco permite que un acto se apodere del nombre completo de la persona? Esto no fue lo que quería hacer. Voy a entender qué ocurrió, corregir lo posible y reanudar mañana. Esa frase no es indulgencia, es autoridad. Se niega a entregar el futuro como castigo por una noche. La verdadera disciplina protege el mañana incluso cuando el hoy salió mal. El castigo, en cambio, utiliza el mañana para prolongar la culpa. Por eso tantas personas permanecen detenidas, creen que aún deben sufrir un poco más antes de merecer una nueva oportunidad. Aplazan el proyecto, el amor, el cuidado y el descanso como si existiera un juez contando sus días de penitencia. Nadie vendrá a comunicarles que la condena terminó. Deben reconocer que fueron ellas mismas quienes continuaron firmándola. Responsabilizarse por el pasado no exige vivir permanentemente dentro de él. Una deuda se paga con reparación, no con una identidad arruinada. Si dañaste, responde. Si mentiste, reconoce. Si desperdiciaste tiempo, cambia la agenda. Si perdiste una oportunidad, aprende a estar preparado para la siguiente. Pero no conviertas la vergüenza en altar. Arrodillarte ante el error durante años no beneficia a quienes afectaste. Solo preserva una imagen dramática de ti como ser irreparable. Incluso la culpa puede esconder orgullo, la creencia de que tu fallo es tan extraordinario que ninguna forma humana de reparación podría alcanzarlo. Aceptar que eres falible, responsable y todavía capaz de bien es más humilde. Florence insistía en que ninguna situación era demasiado difícil para el orden divino. Entendida con madurez, esa idea no promete que todo será devuelto con la misma forma. Promete que una pérdida no agota todas las formas posibles de bien. Tal vez no recuperes esa relación, ese año, esa oportunidad o esa versión de tu cuerpo. La restauración puede no parecerse a una devolución. Puede aparecer como criterio, libertad, una vocación diferente, una amistad que antes no habrías reconocido, una relación más honesta con el tiempo. Quien exige que la vida reponga exactamente el objeto perdido puede pasar junto a la reparación sin verla. No toda restauración vuelve atrás, algunas te hacen avanzar con una capacidad que no habrías elegido adquirir. Esto no obliga a agradecer la tragedia, puedes preferir que nunca hubiera ocurrido. Puedes reconocer lo aprendido y aún así no romantizar el precio. La gratitud auténtica no falsifica la historia. Encuentra lo que permanece disponible sin llamar bendición a cada crueldad. Agradecer no es hacer una lista para silenciar la tristeza, es impedir que la pérdida ocupe todo el campo visual. Una persona puede llorar a quien falta y notar el vaso de agua que alguien dejó junto a su cama. Puede temer por el futuro y agradecer la llamada recibida. Las dos experiencias caben en la misma habitación. La gratitud no cancela el sufrimiento, evita que éste se convierta en la única realidad reconocible. Así funciona otra ley de atención. Lo que se honra se vuelve utilizable. Si reconoces la ayuda, puedes apoyarte en ella. Si reconoces una habilidad, puedes desarrollarla. Si reconoces una hora libre, puedes dirigirla. Lo que desprecias por pequeño queda fuera de tus recursos. Hay personas esperando una gran oportunidad mientras abandonan cada día fragmentos de tiempo, contactos, conocimientos y herramientas porque ninguno parece suficiente. Quieren una escalera completa y no utilizan el escalón presente. La vida casi nunca entrega el mapa entero.
Entrega una conversación, una idea que vuelve, un trabajo modesto, una incomodidad persistente, una curiosidad que no se apaga. El siguiente paso puede parecer indigno del destino imaginado. Sin embargo, la dirección se revela caminando. No necesitas convertir cada coincidencia en mensaje. Necesitas estar disponible para responder cuando algo reúne sentido, posibilidad y coherencia. La obsesión por las señales puede ser otra forma de no decidir. Se pregunta al destino lo que ya se sabe, porque asumir la elección implicaría aceptar responsabilidad. Se consulta una y otra vez si debe marcharse, aunque lleva meses reduciéndose para permanecer. Se pide confirmación sobre un proyecto, aunque nunca se ha sentado a realizar la primera prueba. La señal solicitada funciona como permiso para no actuar. Llega un momento en que la vida deja de responder con símbolos y espera una conducta. La puerta no necesita brillar, necesita que gires la manija. Si está cerrada lo sabrás, si abre, aparecerá otro tramo que tampoco vendrá con garantías. Esa sencillez decepciona a la parte que quería una revelación cinematográfica, pero libera a la parte cansada de esperar. Las leyes ocultas no son trucos para obligar al mundo a obedecer. Son relaciones que podemos reconocer. La palabra influye en la percepción guía decisiones. Las decisiones repetidas forman carácter. El carácter sostiene o expulsa oportunidades. La atención amplifica ciertos aspectos de la experiencia, lo negado actúa sin supervisión. Lo que no tiene límites invade, lo que no circula se estanca, lo que se practica adquiere credibilidad, lo que se repara deja de exigir ocultamiento, lo que se entrega al control absoluto termina asfixiado. Comprenderlas no vuelve sencilla la existencia. Vuelve visible nuestra participación. Y ver la participación puede doler porque elimina algunas excusas. Ya no es posible atribuir cada pérdida a la mala suerte cuando reconoces cuántas veces no preguntaste, no terminaste, no cobraste, no te retiraste, no dijiste la verdad. Pero esa incomodidad contiene una noticia extraordinaria. Si participaste en la creación de ciertos patrones, puedes participar en su interrupción. No tienes que esperar a que el pasado cambie de opinión. No tienes que obtener permiso de quienes se acostumbraron a tu versión anterior, no necesitas sentir una confianza completa, necesitas identificar el próximo punto donde la vieja ley exige obediencia y responder de otra manera. Quizás sea mañana, cuando despiertes y aparezca la frase «ya es demasiado tarde», no tendrás que discutir durante media hora, pondrás los pies en el suelo y comenzarás la primera tarea. Quizá ocurra cuando alguien vuelva a ofrecerte menos de lo acordado. Notarás el impulso de aceptar para evitar tensión y aún con la voz inestable repetirás el límite. Quizá llegue frente a una compra que promete calmar una tarde difícil. No te llamarás irresponsable, reconocerás la necesidad de alivio y buscarás una forma que no comprometa la semana siguiente. Quizá aparezca cuando publiques algo y el resultado inicial sea pequeño. La antigua versión querrá borrar, corregir todo y declarar el fracaso. Tú dejarás que el trabajo permanezca el tiempo suficiente para encontrarse con el mundo. Esas decisiones no parecen grandiosas porque la vida real rara vez lo parece mientras está cambiando. Solo después, al mirar atrás, se descubre que el destino giró en un gesto que nadie vio. No fue una emoción celestial. Fue el día en que dejaste de responder aquel mensaje, la tarde en que abriste la cuenta, la mañana en que entregaste la obra, la noche en que no regresaste a pedir amor donde ya habían respondido con desprecio, el momento en que aceptaste ayuda, la primera vez que dijiste no puedo prestarte eso sin escribir una defensa de 20 líneas, lo invisible se volvió visible mediante una acción. Allí la palabra dejó de ser deseo y se convirtió en ley vivida. No necesitas dominar todas estas leyes de una vez. Esa pretensión sería otra forma de violencia perfeccionista. Basta con descubrir cuál está gobernando el lugar que más te duele. Si cada oportunidad se pierde al acercarse, quizá gobierna la creencia de que recibir te expone. Si vives agotado, quizá obedeces la idea de que solo eres valioso cuando resuelves. Si nunca terminas, quizá estás protegiéndote del juicio. Si permaneces rodeado de conflictos, quizá la calma todavía te parece sospechosa. Si el dinero desaparece, quizá cada ingreso activa una urgencia por demostrar, compensar o sentir alivio. No empieces por una afirmación hermosa, empieza por una observación incómodamente precisa. Mira lo que haces justo antes de que el patrón se repita, escucha la frase breve que aparece, observa qué sensación intentas evitar, después diseña una respuesta pequeña que contradiga la regla. No necesitas creer por completo en la respuesta.
La creencia puede llegar después de verla funcionar. Durante demasiado tiempo se ha dicho que primero debes convertirte interiormente en otra persona y luego actuar. En ocasiones ocurre al revés. Actúas durante 30 segundos como alguien que se respeta y ese acto abre un espacio donde una nueva convicción puede nacer. No finges ser alguien ajeno. Ensayas una posibilidad tuya que no había recibido práctica. La identidad no es una estatua encontrada bajo tierra. Es una relación dinámica entre memoria, elección y repetición. Puedes honrar lo vivido sin continuar representándolo. La persona que tuvo que mendigar afecto no está obligada a seguir haciéndolo cuando encuentra una puerta distinta. La que sobrevivió controlándolo todo puede aprender a delegar sin despreciar la vigilancia que alguna vez la protegió. La que se escondió no tiene que odiar su escondite, puede agradecerle y salir. Madurar no siempre exige destruir versiones anteriores. A veces basta con retirarlas de un trabajo que ya no necesitan desempeñar. Gracias por intentar mantenerme a salvo. A partir de aquí decidiré de otra manera. Esa frase interior posee una fuerza que el insulto nunca tendrá. No inicia una guerra civil, reorganiza la autoridad. Porque dentro de ti existen voces con edades diferentes, la que teme ser abandonada, la que quiere demostrar, la que se cansó de cuidar, la que desea crear, la que solo quiere dormir, la que todavía espera una disculpa. Ninguna debería gobernar sola. La persona adulta no expulsa esas partes, las escucha y luego decide según el conjunto de su vida. Esto es autodirección. No actuar únicamente desde la emoción más intensa del momento. Dar lugar a lo que sientes sin entregarle automáticamente las llaves. Florence llamaría a esto alinear la palabra con una inteligencia superior. Podríamos llamarlo integridad, pensamiento, expresión y conducta, dejando de avanzar en direcciones contrarias. Cuando deseas una cosa, dices otra y practicas una tercera, la existencia se llena de ruido. No sabes qué camino está fallando porque nunca has caminado entero por ninguno. La coherencia reduce ese ruido. Si deseas descansar, proteges una hora. Si dices que una relación terminó, dejas de alimentar conversaciones que simulan continuidad. Si afirmas que tu trabajo importa, le asignas un lugar antes de que el día sea consumido por urgencias ajenas. Si quieres estabilidad, no utilizas cada ingreso inesperado como permiso para ampliar inmediatamente tus gastos. La coherencia puede sentirse aburrida al principio, no produce la intensidad de las promesas, pero construye un suelo. Y un suelo es aquello que la persona cansada de vivir en sobresaltos necesita, aunque todavía confunda estabilidad con falta de emoción. No estás buscando una vida sin dificultades. Estás buscando una vida donde cada dificultad no reactive todas las anteriores. Una demora no tiene que convertirse en abandono. Un error no tiene que convocar cada insulto recibido. Una semana lenta no tiene que convertirse en profecía económica. Una discusión no tiene que poner en duda todo el vínculo. Cuando el presente deja de cargar con el archivo completo del pasado, cada problema recupera su tamaño verdadero. Puede atenderse sin combatir fantasmas adicionales. Esa es una libertad silenciosa. No se publica, no impresiona, no produce una personalidad grandiosa. Se nota en que duermes después de una conversación difícil, en que no revisas 10 veces el mensaje enviado, en que un mal resultado no destruye la jornada completa, en que puedes alegrarte por alguien sin interpretar su avance como una acusación, en que recibes dinero sin sentir que debes gastarlo antes de que desaparezca, en que la tranquilidad deja de parecer una pausa sospechosa. Tal vez ese sea el milagro menos comprendido, no que el mundo se acomode siempre a tu deseo, sino que ya no necesitas deformarte cada vez que no lo hace. Permaneces presente, ajustas, pides ayuda, cambias la estrategia, lloras lo que corresponde, te retiras cuando es necesario, insistes cuando los hechos muestran que el proceso necesita tiempo. Tu centro deja de ser una recompensa que otros administran, entonces la palabra creadora alcanza su sentido más humano. Ya no la utilizas para ordenar a la vida que te evite todo dolor. La utilizas para recordar cómo responderás cuando llegue lo que no elegiste. No me convertiré en enemigo de mí mismo, no llamaré destino a una costumbre, no usaré una caída para justificar el abandono. No perseguiré lo que exige mi humillación. No confundiré ansiedad con guía, ni agotamiento con mérito. No negaré los hechos para proteger una fantasía. Haré lo que me corresponde y dejaré de exigir dominio sobre lo que pertenece a otros. Recibiré lo bueno sin interrogarlo hasta destruirlo. Repararé lo que pueda. Aceptaré lo que terminó. Daré forma concreta a lo que digo querer.
Ninguna de estas palabras tiene valor por sonar poderosa. Lo adquiere cuando entra contigo a la cocina, a la oficina, al banco, al gimnasio, a la conversación, a la noche donde nadie observa. Allí se comprueba qué ley gobierna. La antigua ley puede regresar. Dirá que nada cambia, que una acción no importa, que ya has intentado antes. No necesitas vencerla mediante una batalla teatral. Haz que espere mientras realizas el siguiente gesto. Después otro. Permite que la evidencia nueva hable con el tiempo. Las convicciones viejas no desaparecen porque fueron refutadas una vez, se debilitan cuando dejan de recibir obediencia. Quizá durante meses continúes oyendo no puedes mientras lo haces. Un día advertirás que la frase sigue apareciendo, pero ya no modifica tus manos. Más adelante quizá ni siquiera llegue, no habrá una ceremonia para despedirla. Simplemente dejará de ser una ley y quedará reducida a lo que siempre fue, una conclusión escrita por una versión tuya que contaba con menos opciones. Tu realidad no está completamente en tus manos, y esa verdad debería aliviarte, no derrotarte. No eres responsable del clima entero, de las decisiones ajenas, de cada pérdida ni de todos los tiempos. Pero existe un territorio que espera tu gobierno, la palabra que aceptas como identidad, la atención que entregas, el límite que sostienes, la reparación que realizas, la obra que terminas, el cuidado que repites, la interpretación que cuestionas y el próximo acto que eliges aún sin sentirte preparado. Allí comienzan las leyes ocultas, no en un cielo lejano, no en una fórmula secreta, no en la fantasía de controlar el mundo con el pensamiento, sino en el punto exacto donde una creencia se convierte en comportamiento y el comportamiento, repetido, empieza a darle forma a una vida. Has pasado suficiente tiempo esperando una señal que te declare listo. La señal será aquello que hagas cuando termine esta voz y vuelvas a encontrarte con la misma habitación, el mismo teléfono, las mismas cuentas y las mismas dudas. Nada externo tendrá que parecer distinto todavía. La diferencia puede caber en una decisión que solo tú reconocerás. Esta vez no voy a obedecer automáticamente. Esta vez voy a mirar el hecho antes de entregarle una historia. Esta vez no voy a castigarme para demostrar que comprendí. Esta vez recibiré la oportunidad sin pedirle garantías que ninguna oportunidad puede ofrecer. Esta vez mi palabra no será una decoración pronunciada sobre una vida intacta. Tendrá cuerpo, horario, límite, consecuencia y continuidad. Y si mañana vuelvo a dudar, no usaré la duda como veredicto. Recordaré que el fuego no siempre se manifiesta como entusiasmo. A veces es apenas la decisión sobria de no volver a abandonarse. Desde ahí empieza algo que no necesita parecer milagroso para serlo. Una persona deja de expulsar aquello que pidió, deja de llamar intuición a su huida, amor a su sacrificio, disciplina a su crueldad y destino a su repetición. Ya no espera que el mundo le entregue primero una prueba de valor. Actúa desde el valor que puede sostener hoy, aunque sea pequeño, y permite que el resto se construya mediante hechos. El pasado conserva sus fechas, pero pierde autoridad. El futuro deja de ser un tribunal. El presente ya no es una sala de espera. Y la vida, que durante tanto tiempo pareció una fuerza cerrada en tu contra, empieza a responder de una manera diferente, porque por fin encuentra frente a ella a alguien que no se niega, no se traiciona y no retrocede cada vez que aquello que pidió llama realmente a la puerta. Lo que más te ha desgastado no es que la vida tarde en responderte, es levantarte con una intención y terminar el día comprobando que volviste a actuar en tu contra. Yo conozco esa sensación, trabajar, pedirle dirección a Dios y aún así querer controlar cada resultado por miedo a que nada funcione. Uno no descansa, produce con ansiedad, ama con desconfianza y recibe lo bueno preguntándose cuánto tardará en perderlo. Ahí está el problema, no te falta deseo, te falta coherencia entre lo que pides y la manera en que reaccionas cuando aparece. Florence Scovel Shinn decía, tu palabra es tu varita mágica, pero una palabra sin conducta no crea nada. Si dices que confías, deja de desenterrar cada día lo que acabas de sembrar. Si afirmas que mereces respeto, deja de negociar tu dignidad para que alguien permanezca. Si quieres prosperar, administra lo que tienes, termina lo que comienzas y deja de llamar prudencia al miedo de exponerte. La solución no es pensar positivo todo el día, es detectar el instante exacto en que vuelves a traicionarte y elegir distinto. Una llamada que debes hacer, un límite que necesitas sostener, una tarea que has pospuesto, una oportunidad que no debes destruir buscando una trampa. Haz tu parte con disciplina. Después permite que Dios acomode lo que tú no puedes controlar.
Porque la fe no consiste en cruzarse de brazos, consiste en cumplir con tu responsabilidad sin exigirle al resultado que calme inmediatamente tu ansiedad. No sigas pidiendo una vida nueva mientras proteges las costumbres que mantienen viva la anterior. Tu cambio comienza cuando tus decisiones dejan de contradecir tus oraciones. Dale like, suscríbete y escribe en los comentarios. Desde hoy actúo a favor de mi vida, pero no lo escribas solamente para participar. Escríbelo si estás dispuesto a convertirlo en conducta.